¿De qué se trata? Se trata de hacer el primer viaje en la historia de Sanxenxo de una lanzadera. ¿Y esto qué es? De que vamos a poner un aparcamiento disuasorio donde estuvimos ahora en la parcela de 10.000 metros cuadrados, propiedad municipal, y que ahí pueden aparcar un mínimo de 300 coches, ¿vale? Cogen más, pero que sabemos que como no va a estar ordenado con asfalto ni nada, pues a veces ocupan más espacio que en un aparcamiento normal, pero creemos que es suficiente, y también tiene la ventaja que sea aquí el punto de salida, puesto que hay mucho aparcamiento que se puede estacionar por las calles del parque empresarial. Por eso en el parque empresarial hacemos dos paradas, la primera, que es el punto de partida, y la siguiente que la hacemos en la calle principal, que ahora que veréis, que vamos a parar un momento allí para que veáis dónde es. ¿Y de qué se trata? De darle un servicio a la gente que sea rápido y que cumpla con lo que estamos buscando en Sanxenxo, que se trata de humanizar un poquito más y cuidar un poquito más lo que es el entorno de las villas de Sanxenxo y Porto Novo, ¿vale? Y que la gente elija si quiere ir en su coche o quiere ir en transporte público. Y esto se hace gracias al acuerdo que hemos llegado la Xunta de Galicia, Monbus y el Concello de Sanxenxo. ¿Para qué? Para